Señor te bendiga, amado hermano. Qué bendición que podemos alabar al Señor y también podemos escuchar su palabra. Quiero invitarle a abrir su Biblia en la epístola a los Hebreos. Abra su Biblia en la epístola a los Hebreos para leer algunos textos. Dice esta epístola a los Hebreos en el capítulo 1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Dice también capítulo 2, versículo 1. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? También puede mirar el capítulo 4, versículo 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Y también, por último, capítulo 5, versículo 11 en adelante, dice: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Vamos a orar. Señor, muchas gracias por este domingo que nos concedes alabar tu nombre y también poder meditar en tu palabra, escuchar tu voz a través de tu palabra. Pedimos que te adueñes de este tiempo, que tu Espíritu Santo pueda aplicar tu palabra a cada uno de nuestros corazones, que tú, Señor, te encargues de acuerdo a esa necesidad, cubrir y satisfacer, Señor, lo que necesitamos para continuar avanzando en la vida cristiana. Glorifica tu nombre en este tiempo y que podamos salir inspirados, que podamos salir motivados de este lugar. Oramos, Señor, por los que tienen luchas, por los que llegaron con preocupaciones, por los que tienen cargas, para que tú permitas que nada impida que tu palabra sea recepcionada, que tu palabra pueda bendecirnos durante este tiempo. Todo aquello que impide, sea humano o espiritual, tú lo quites para que nosotros podamos recepcionar tu palabra. En el nombre de Jesús,
Amén. Estaba pensando en una historia, mientras leía también la Biblia, de aquel hombre que dice que leía la Biblia y estaba buscando asimilar la Escritura, estaba buscando también recordarla, memorizarla, estaba buscando entenderla. Dice que se enfrascaba por largo tiempo en la lectura de la Biblia y en la meditación, pero dice que sentía como que no estaba pasando nada, la palabra no estaba asimilándola como él quería, y dice que se acercó a un anciano ya experimentado también en las cosas del Señor, que le dijo que lo que le estaba ocurriendo, que él leía la Biblia y trataba de entenderla y meditarla, pero que no recepcionaba, no aprendía. Y entonces dice que el anciano dice que había un cesto sucio en una esquina y le pidió que cogiera el cesto y fuera al pozo y le buscara agua, y el cesto estaba lleno de agujeros y sucio. Entonces el hombre extrañado dice que hizo caso al anciano y fue al pozo con el cesto, echó el agua y corrió para donde estaba el anciano, y el anciano le dijo: ¿me trajiste agua? Y dice: no. Dice: por favor, puedes ir al pozo una vez más, intentar traerme agua en ese cesto. Y fue, volvió a echar el agua y regresó corriendo. ¿Me trajiste agua?, dijo el anciano. Dice: no. Por favor, puede ir una vez más. Y así lo hizo ir repetidas veces al pozo y retornar. Y entonces le dijo: ¿me trajiste agua? Y dice: no. Pero dice: pero vete a ver, le dijo al anciano, si la suciedad que había en el cesto no se ha ido. Y le dijo: este es el efecto de la palabra de Dios. Hay veces que quizás nos parece que cuando nosotros tenemos corazón abierto, estamos sensibles a la palabra de Dios y estamos buscando rumiarla, estamos buscando aprenderla, y nos parece que no queda nada. Pero la palabra de Dios siempre surte efecto. La palabra de Dios siempre hace algo, aunque a nosotros nos parezca que no. El profeta Isaías dice que la palabra de Dios, ¿cómo dice?, no vuelve atrás vacía, sino que hará aquello para lo que fue enviada. Es tan poderosa la palabra de Dios que siempre surtirá efecto, siempre hará algo. Y quizás nosotros a veces anhelamos más y más de la palabra de Dios. Cuando nosotros estamos en ese interés en el Señor, puede que en algunas ocasiones nos acontezca como a este hombre que dice: no estoy reteniendo todo lo que quiero, no estoy logrando todo lo que quiero, aunque estoy buscando en la palabra. Pero la palabra de Dios siempre hace algo. Y pasa el tiempo y nos damos cuenta que algo hizo Dios a través de su palabra en nuestras vidas. Recuerdo también de aquel misionero que fue a predicar a unas tribus y semisalvajes, y él estaba hablando del poderoso mensaje de la palabra de Dios, y cómo la palabra de Dios es dinamita, como dice la palabra griega en Romanos para la palabra de Dios, para el Evangelio, y le estaba diciendo al misionero a aquella tribu que la palabra de Dios es tan poderosa que aquella gente mala, aquella gente que está en camino negativo, en camino de destrucción, aquella gente perversa, la convierte en gente amable, en gente que transita por el buen camino, en gente agradable, en gente positiva. Y entonces el misionero distribuyó Biblias también en la tribu, y dice que a los pocos días apareció uno de ellos preocupado y le dijo: estoy preocupado, le dice aquel salvaje de la tribu al misionero: estoy preocupado porque la Biblia que me regalaste, mi perro se la comió. Entonces dice que el misionero le dijo: no, pero no hay problema, no tengas preocupación, yo te voy a dar otra Biblia. Le dijo: no, si el problema no es la Biblia, el problema es que ahora estoy preocupado porque si el perro se comió la Biblia, me lo va a convertir en manso y no va a espantar a los ladrones, y no va a ser fiero frente a lo que necesito. Este hombre se había tomado muy en serio, de tal manera que creía que las hojas contenían ese poder. Pero sí, nosotros sabemos que es la sustancia del mensaje lo que hace el efecto. Cuando la palabra de Dios es asimilada, es entendida, sin duda alguna, hay poderosos efectos
qué bueno es saber que tenemos un mensaje tan poderoso. Y que esta palabra de Dios produce efecto a corto o largo plazo, pero siempre habrá efectos positivos. Y nosotros estamos a veces predicando a la familia y le estamos dejando allí caer la semilla del evangelio y nos parece que no pasa nada. Y nosotros la leemos también y buscamos y nos parece que no pasa nada. Y estamos también esparciéndola en el trabajo, estamos esparciéndola en la familia y parece que no pasa nada, pero la palabra de Dios siempre surte efecto. Y es muy importante que nosotros nos acerquemos en lo personal a la palabra de Dios con disposición, abiertos, anhelando la palabra de Dios, y la palabra de Dios hará algo en nosotros. Y también es importante que no dejemos de proclamarla allí donde aparentemente no quieren saber de ella, no quieren recepcionarla. No dejemos de dejar caer el mensaje de Dios, porque a su tiempo puede producir un poderoso efecto también. Ha pasado tiempo en lugares donde se ha predicado el evangelio y parecía que esa palabra no iba a pasar nada, pero pasado un tiempo Dios provocó que su palabra germinara y hubiese fruto. Mira cómo dice este versículo, este capítulo 1, versículo 1, muy importante. Dice que Dios, habiendo hablado muchas veces, y el Dios de la Biblia es un Dios que habla, es un Dios que se comunica, y en toda la historia Dios ha estado comunicándose y ha estado hablando con la humanidad. Así que y dice que de muchas maneras Dios ha hablado en una multitud de maneras. Y en otros tiempos, por ejemplo, encontramos, y este texto menciona a los profetas. Dios habló por medio de hombres que Él levantó. ¿Se acuerdan de Elías, de Eliseos, de Ezequiel, de Jeremías? Tantos hombres de la antigüedad. Dios habló a través de estos hombres. Dios también habló a través de ángeles, mensajeros celestiales. Vinieron y visitaron naciones y visitaron hombres escogidos con un mensaje de Dios. Dios también habló a través de sueños. El profeta Daniel también tuvo sueños donde Dios le habló. El famoso también sueño de José. Dios mandó un ángel para que hablara a José algo para lo que él no tenía respuesta humanamente, y José pudo ser esclarecido de que lo que había pasado con María era un milagro del cielo, y por eso él pudo recibir a María. También Dios habla a través de visiones, sobre todo aquellos hombres que han escrito la literatura apocalíptica. Tuvieron visiones y aparecieron imágenes en el espacio, Dios comunicando un mensaje. Ahora en la historia hay una revelación mayor que esa. La Biblia dice que es la revelación de Dios en Jesucristo. Por eso dice el versículo, en el versículo 2, en el tiempo que el escritor de Hebreos está escribiendo, él dice: en estos postreros días. ¿Sabe cuáles son los postreros días? Los postreros días comenzaron con la cruz y terminan con la segunda venida. Nosotros estamos en los postreros días. Y también es la recta final de la historia humana. Estamos viviendo a la recta final, lo que la Biblia califica de postreros días. En estos postreros días, dice la Biblia, nos ha hablado por el Hijo. Así que mientras Cristo estuvo caminando, el Verbo encarnado, Dios estaba hablando a la humanidad. Que mucha gente, los fariseos, los religiosos, e incluso aquella gente que estaba en cultos y leía cada día, no pudieron discernir que el supremo mensaje divino estaba en Jesucristo. Jesucristo es Dios hablando a la humanidad y mostrando el interés que Él tiene por nosotros. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Y ahora la Biblia, el Nuevo Testamento, habla de quién. ¿Quién es el protagonista del Nuevo Testamento? ¿Quién es el centro del mensaje del Nuevo Testamento? Jesucristo. Así que Dios sigue hablándonos por el Hijo, pero ahora en ese mensaje escrito que nos ha quedado a través de la Biblia, Dios sigue hablando. Así que yo recuerdo en un lugar donde se puso de moda la expresión Dios me habló. Y entonces eso, ¿cuántos creen que Dios habla? Dice amén. Amén. Dios habla. Pero eso se puso de moda, Dios me habló, y a cada rato aparecía uno, Dios me habló.
Pero yo empecé a descubrir que el Dios me habló era un poco pretencioso. Y era un poco aquel deseo de, yo tengo algo especial que comunicarte y todo el mundo aquí tiene que escuchar y boca abajo porque yo tengo algo superior que comunicarle. Y entonces prediqué un mensaje que cuando nosotros estamos leyendo la Biblia, cuando nosotros la entendemos, la aceptamos, Dios le habla. Entonces, cuando Dios habla a los cristianos, continuamente, todos los días. Así que nadie tiene que, aunque hay momentos, sin duda, hay momentos especiales, hay momentos únicos, hay momentos singulares en los que Dios nos da una palabra que es maravillosa y que sabemos que tiene ese carácter único. Sin embargo, cada vez que leemos la Biblia y entendemos lo que dice la Escritura, Dios le habló. Y Dios está hablando. Cada vez que usted en la sencillez de su hogar, de su cuarto, con su familia lee la Biblia y la entiende, el Espíritu Santo le alumbra, allí usted puede salir diciendo, Dios me habló. Y no, nadie debe ser pretencioso porque eso que Dios hace con usted lo hace con todo cristiano, lo hace con todo hijo de Dios. Dios está hablando. Ahora hay veces que aquellas cosas que se hacen todos los días, que es algo cotidiano, que es algo que se hace común, a veces pierde valor. Hay muchas cosas que nosotros tenemos y que nosotros no nos damos cuenta del valor de eso que tenemos, porque eso usted lo lleva todos los días, lo tiene todos los días, disfruta de eso continuamente y no es capaz de percatarse del valor de lo que usted tiene, a no ser que un día le falle y dice, oye, yo me doy cuenta del valor de lo que yo tenía. Por un momento, a lo mejor todos los días nosotros no somos conscientes y valoramos poder ver. Pero si solamente no vamos a pensar en los dos ojos, si afectar un ojo usted no viera de ese ojo, usted no viera nada de ese ojo. Ese día usted dice, óigame, y usted se recordara de aquel momento en que usted tuvo visión de ese ojo, y usted aprecia, dice, yo podía ver. O aquella persona que perdió un pie. Y mientras lo tuvo, quizás no decía, gracias Dios mío, porque puedo caminar, porque tengo 2 pies. Y tenemos tantas cosas que se hacen comunes, porque es el pan diario, por decirlo de alguna manera, que pasa el tiempo y no nos percatamos del valor de lo que tenemos. Eso también puede pasar con la palabra de Dios. Que la tenemos, disfrutamos de ella, la recibimos, pero no nos percatamos del valor tremendo de escuchar la palabra de Dios, de poder dejar que Dios nos hable cada día en ella. Usted sabe que en la historia hay mucha gente que perdió la Biblia, que perdió la vida por la Biblia que hoy tenemos en nuestras manos. Hay gente que murió para que ese mensaje celestial, esa revelación de Jesucristo hoy esté en nuestras manos. Usted sabe la historia de aquella anciana que dice que no podía leer la Biblia porque no se le habían perdido los espejuelos. A lo mejor escuchó esa historia en alguna ocasión y el pastor la visitó y se preocupaba el pastor porque ella como oveja, como hermana de la iglesia, se nutriera cada día de la palabra de Dios. Y decía, hermana, usted en una visita que le hizo, hermana, está leyendo la Biblia. Dice, no, hace tiempo que no la leo. Dice, ¿por qué, hermana? Dice, porque perdí los espejuelos y no he podido leer más la Biblia. Y entonces el pastor le dijo, bueno, busque la Biblia que yo se la voy a leer para que usted no deje de escuchar la voz de Dios, el mensaje de Dios para usted. Y dice que fue a buscar la Biblia. ¿Y sabe dónde están los espejuelos? Dentro de la Biblia. Ella no había estado interesada en leer la Biblia realmente. Hay un valor tremendo en eso que es tan común, en ese libro que usted tiene en una esquina o que tiene en una aplicación del celular. Hay un valor extraordinario. Y Dios habló muchas veces en la historia. Y ahora hay algo superior en el mensaje de la Biblia para cada uno de nosotros. Nosotros somos privilegiados de que hay cuestiones y doctrinas que no conoció Abraham, no conoció Elías, no conoció Moisés. Y a nosotros se nos dejan claro en el Nuevo Testamento hoy. Pero quizás no nos esforzamos por descubrirla, toda esa revelación especial que Dios nos da. No nos preocupamos cada día por, Señor, enséñame algo más de ese mensaje especial que tiene para mí. Dice en el capítulo 2 de Hebreos, mira cómo dice, capítulo 2,
versículo 1 en adelante dice, por tanto es necesario, mira como dice la Biblia, por tanto es necesario, ¿sabes que hay cosas que son lindas, disfrutamos de ellas, pero no son necesarias? O sea, a mí me gusta la corbata, pero usted sabe, cuando no me pongo corbata no me da falta de aire, no caigo en desnutrición, no me da ningún ataque, no pasa nada. Pero si falta el oxígeno, ese es necesario. Y dice la Biblia, por tanto, es necesario que con más diligencia, muy importante esta palabra, diligencia, atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Cosa quiere decir, porque acuérdense que quien estaba hablando disfrutó de primera mano del mensaje divino. Él había escuchado. Los apóstoles dijeron, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Habían disfrutado de primera mano del mensaje de Dios. Y dice, es necesario que atendamos. Es muy fácil deslizarse en la vida cristiana. Es muy fácil estar arriba, disfrutar de una vida de oración, estar caminando bien. Y mañana estar deslizado, tirado en el piso. Cualquiera da un resbalón y se mata en el resbalón incluso. Pero ¿cómo nos deslizamos? Atentos al mensaje de Dios. Y mira como dice el versículo 2. ¿Por qué hay que estar atentos a este mensaje del Evangelio, del Nuevo Testamento, de Jesucristo? Dice, porque si la palabra dicha por medio de ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿fue firme la palabra de los ángeles? Por ejemplo, vino Dios y le dijo a aquel patriarca que iba a destruir a Sodoma y Gomorra. ¿A través de quién Dios dio ese mensaje? De los ángeles. Llegaron a aquellos seres celestiales, aquellos seres espirituales, hicieron una visita y dicen, vamos a destruir esa ciudad. Porque han llegado al límite. Llenaron la copa divina y va a venir un juicio. ¿Se cumplió eso? ¿Se cumplió? Dios también dio el mensaje a José por medio de ángeles de que iba a tener un hijo, Jesucristo. Y también lo mismo aconteció con Juan el Bautista. También llegó allí a su papá Zacarías, un ángel también en el medio del servicio de Dios, y esa palabra fue firme. Fue firme, apareció Juan el Bautista y apareció el Señor Jesucristo. Así que la palabra por medio de ángeles fue firme y se cumplió. Entonces, dice la Biblia en el versículo 3, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, ¿quién fue el mensajero de esta palabra? De esta que es prioritaria y que se le debe prestar mucha más atención. El Señor nos fue confirmada por lo que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo, según su voluntad. Y bueno, hay un versículo que acabamos de leer, un versículo muy lindo, un versículo que yo creo que muchos cristianos hemos memorizado, que es este que leímos en Hebreos capítulo 4, versículo 12. Mire cómo dice ese versículo, otra vez lo leo, porque la palabra de Dios, ¿cómo es? Viva y eficaz. La Biblia es un libro, usted sabe que hay libros que usted los compra, tienen tremendo valor, tienen tremenda popularidad, ahora tienen tremenda acogida, pero la gente lee ese libro un tiempo y lo tiran para una esquina y queda empolvado, o lo regalan o lo botan, porque ese libro es un libro muerto. Es un libro que después que usted lo leyó una vez, pudo adquirir todo lo que ese libro contiene. Pero a diferencia de esos libros que con una lectura basta, la Biblia es viva
y eficaz. La Biblia no es un libro obsoleto, la Biblia no pasa de moda. La Biblia habló para los hombres de la antigüedad y para los hombres del siglo XXI, sigue hablando. ¿Por qué? Porque es viva y eficaz. Y asombrosamente, usted sabe, la Biblia tiene el número 1 dentro de los libros vendidos. La Biblia es viva y eficaz. Y dice, más cortante que toda espada de 2 filos. El Nuevo Testamento compara la palabra de Dios con una espada, simbólicamente. Y en el libro de Apocalipsis, capítulo 1, dice que la visión que tuvo Juan del Cristo glorificado, ¿qué le salía al Señor de la boca? Una espada aguda de 2 filos. Eso quiere decir que en cualquier dirección, esa espada cortaba. Si iba así, hacia la derecha, cortaba. Si iba hacia la izquierda, cortaba. La palabra de Dios, pues en cualquiera de sus formas, es viva y es eficaz y produce algo. Si nosotros queremos que produzca algo en nosotros, abrimos nuestro corazón, producirá. Incluso en los que no la reciben. En los que no la reciben, produce también. Porque aquellos que se endurecen frente a la palabra de Dios, reciben juicio también. Y eso también puede ser un resultado de la palabra de Dios. Aquellos que se encallecen, que se embotan y no quieren recepcionar la palabra de Dios. Mucha gente no quería recibir la palabra de Dios, pero ella es viva y ella es eficaz. Y más cortante que toda espada de 2 filos, dice, y penetra hasta partir el alma y el espíritu. O sea, lo más íntimo, la palabra de Dios llega a lo más íntimo. No hay área que la palabra de Dios no toque. Todas las áreas de nuestra vida. A donde nosotros mismos no podemos llegar. Porque nosotros podemos pensar que la mejor manera de conocerse, de conocerse usted, de conocerme yo, es haciendo un autoanálisis y evaluando mis motivaciones, mis deseos. Pero no es así. El hombre en el pecado no se conoce ni a sí mismo. Hay gente que creyeron que iban a ser fieles a una causa. Y ellos estaban convencidos que iban a ser fieles. Pero no se conocían. Y no se podían percatar de lo que había en su interior. Pero la palabra de Dios descubre eso. Dice que penetra hasta partir el alma y el espíritu. Lo más íntimo. Si alguien quiere conocerse bien, tiene que mirarse en el espejo de la palabra de Dios. La Biblia también compara la palabra de Dios con un espejo. Por ejemplo, en la epístola del apóstol Santiago, dice la Biblia en el capítulo 1, versículo 22, mira cómo dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, ante la palabra, considera cuál es su realidad, eso quiere decir su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y olvida, y luego olvida cómo era. La palabra de Dios como un espejo. Y cuando nosotros nos convertimos en gente que asimila la palabra de Dios, somos gente que nos conocemos mejor, que sabemos nuestra realidad mejor. La humanidad no sabe cuál es su realidad. Estaba escuchando en un programa de televisión en una ocasión donde la persona estaba casi vociferando que él cree en la humanidad. Él cree en lo que puede hacer la humanidad. Él cree en la buena que es la humanidad. Yo espero que eso no acontezca en nosotros, que nosotros creamos en la humanidad. Yo no creo ni en mí mismo. Porque cuando la palabra de Dios me alumbra, yo conozco cuál es mi realidad. Y cuando yo descubro cuál es mi realidad, yo tengo que depender más de Dios. Yo tengo que venir a Él. Yo tengo que rendirme a Él. Entonces la palabra de Dios nos ayuda a comprendernos. Yo recuerdo allá en una iglesia que había alguien, un profesor de la universidad que empezó a visitar la iglesia, y él era psicólogo de profesión, y pasó el tiempo, se convirtió, y entonces se creía muy capaz
de evaluar la conducta humana y de predecir la conducta humana. Y entonces él aprendió algunas cosas de la psiquis humana y de cómo funcionamos, pero cuando se convirtió, un día dice el pastor de esa iglesia, contaba el pastor de esa iglesia, se acercó y dijo: pastor, yo creí que yo había aprendido mucho de psicología en la universidad, pero cuando conocí la palabra de Dios, me doy cuenta que ahí recoge mucho lo que aprendí, pero más que eso, la Biblia lo supera. La Biblia es capaz de descubrir la psicología humana. Así que si alguien quiere conocer cuál es la psicología de él, cuál es su realidad, cuáles son los pensamientos humanos, la palabra de Dios los descubre. Porque ella es viva y eficaz y es muy penetrante, de tal manera que alma y espíritu, la coyuntura y los tuétanos hicieron los pensamientos y las intenciones del corazón. A veces hay intenciones en nosotros escondidas, que ni nosotros nos hemos dado cuenta que en nosotros hay intenciones que el pecado oculta, pero que la palabra de Dios saca a flote. Y que me doy cuenta, en mi corazón había malas intenciones. Y por eso yo pensaba que hacía cosas con una intención positiva, pero realmente en mi interior había una intención egoísta. Y quería sacar un provecho. Pero la palabra de Dios lo saca. La palabra de Dios lo descubre. Por eso es una espada. Y por eso es viva y eficaz. No hay ningún libro, por hermoso, por bien escrito, por colegiado que pueda ser el conocimiento que se imparte ese libro, que supere la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios lleva el respaldo espiritual del Espíritu de Dios. Y la Biblia está amparada sobrenaturalmente por el Dios del cielo. Y lo que viene allí es respaldado divinamente. Dice la Biblia en el capítulo 5, versículo 11, y aquí terminamos en este pasaje, dice: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Fíjense, ¿a quién le está escribiendo este autor de la epístola a los hebreos? ¿Eran impíos? ¿Eran gente que no conocían a Dios? Si usted lee la epístola a los hebreos del principio, usted ve que les viene llamando hermanos. Y que les viene llamando que son gente que ha conocido al Señor. Y les hace un llamado a retener lo que han recibido de Cristo, a disfrutar de la salvación, a cuidar de todo lo que Dios ha puesto en sus manos. Así que los destinatarios de la epístola a los hebreos son gente como tú y como yo, que estamos aquí en esta tarde. Que decimos sí al Evangelio, que decimos sí al Señor, que hemos abierto el corazón. Y tú sabes qué había pasado en esta gente que era cristiana. Se habían hecho tardos para oír. ¿Sabe qué quiere decir tardo para oír? Se había endurecido. Y esta gente no está recepcionando la palabra de Dios. Yo aprendí que yo tengo que repetir las verdades espirituales como predicador. Y que como predicador lo tengo que hacer, pero como cristiano tengo también que también aprender a escucharla una vez más. Había un programa de televisión allá en Cuba que se llamaba Contra el Olvido. Y yo decía a la iglesia, tiene que haber un contra el olvido, que no se nos olvide. Eso que hemos aprendido, a veces nos hace falta refrescarlo una vez más en la vida cristiana. Yo fui a hablar a un lugar y íbamos a hablar algo que yo sabía que allí había personas que ya conocían intelectualmente. Y incluso algunos que a lo mejor si se paraban podían dar una enseñanza mejor que lo que yo le iba a dar. Pero a pesar de eso hacía falta repetir eso y Dios nos manda a repetir las mismas verdades espirituales. Y entonces había una de esas personas sentada en los primeros asientos y cuando yo anuncié cuál era el tema que yo iba a compartir, dice, pero otra vez lo mismo, se paró y salió. Y esta persona a lo mejor no sabe que aunque él lo tiene en la mente, no lo tiene en su práctica diaria. Y que Dios le quiere decir, no solamente apréndelo intelectualmente,
sino obedécelo. Y a veces Dios nos trae un mensaje que ya nosotros lo sabemos, está en la mente, está en el intelecto, pero que Dios ve que todavía no lo hemos aterrizado en la práctica diaria. Entonces, tardos para oír es aquellos que pueden incluso tener algo intelectualmente, pero no lo bajan al corazón. Así había también un rector de un seminario. Y habían habido ciertos problemas en ese seminario de teología donde estudiaban pastores y misioneros. Y entonces dice que muchos de esos estudiantes de teología, de Biblia, de capacitación cristiana, dice que salían, que eran tremendamente preparados y que hablaban de una manera descomunal y expresaban un montón de conocimiento. Y entonces el rector, pero habían habido muchos problemas con esos estudiantes. Y en los campos misioneros habían tenido muchas circunstancias amargas. Y el rector dijo, nos hemos estado preocupando mucho por llenar la cabeza, pero no han bajado al corazón. Y hay muchas cosas que pueden, incluso aquellos conocimientos que como cristianos aprendemos a veces y que están en nuestra mente, en nuestro intelecto, y que podemos hablarlo y que podemos enseñarlo a otros. Sin embargo, lo que han alimentado es el orgullo. Lo que han alimentado es la arrogancia humana y nada ha bajado al corazón. Eso quiere decir tardos para oír. Nosotros como cristianos podemos saber muchísimas cosas. Y nos ponemos a debatir aquí y cada uno da una disertación hermosa, contundente, profunda, explicando quizás verdades espirituales y verdades doctrinales, verdades de las Escrituras. Pero también al mismo tiempo que sabemos todo eso, podemos ser como aquellos cristianos a los que se le escribe la epístola a los hebreos, también nosotros tardos para oír. Que no hay la suficiente sensibilidad en el corazón para esa verdad sencilla que incluso a veces es del ABC del Evangelio. Quizás no lo estamos practicando y el Señor está insistiendo que más que tener en la cabeza hace falta tener un corazón que recibe la palabra y como niño se dispone a obedecerle. Dice la Biblia en el versículo 5:12, porque debiendo ser ya maestros. ¿Qué quiere? ¿Tú sabes qué quiere decir eso? Porque debiendo ser ya maestros. Y fíjese que allí le añade el versículo, después de tanto tiempo. Debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo. ¿Sabe qué quiere decir con debiendo ser ya maestros? Eso no quiere decir que todos los cristianos son llamados a ejercer el don del magisterio en la iglesia. No. Los dones son muchos y están esparcidos en toda la iglesia. Lo que quiere decir ese maestro es debiendo ya ser maduros, debiendo tener ya avances con Dios descomunales, que sea un cristiano que se puede valer por sí mismo y que no solamente espera que le bendigan, sino que bendice a otros. Porque los niños en Cristo están necesitando de que lo bendiga y lo ayude, pero cuando es maduro, bendice a otros. Y coge a otros niños de la mano para llevarlo a donde está él, a la madurez. Y también esta expresión, después de tanto tiempo, quiere decir que hay un tiempo para pasar de la infancia cristiana a la adultez cristiana. Es normal que haya etapas de niñez. Eso es normal. Nadie sale de la barriga de su mamá siendo un hombre de 40 años. ¿Qué clase de susto será esos médicos si eso pasa? Eso no pasa. Todo el que comienza en este mundo de la vida, ¿cómo comienza? Como niño. En la vida cristiana, todos comenzamos como niños. Pero después de tanto tiempo, debemos esperar a seguir siendo niños. De ninguna manera. De ninguna manera. Y lo que le había acontecido a estos cristianos de hebreos era que después de tanto tiempo de haber sido salvos, de haberse entregado al Señor, todavía permanecían en el mismo estado. No eran maduros, no eran maestros, no estaban capacitados, no estaban bendiciendo, no estaban siendo usados por Dios para favorecer a alguien. Porque Dios tiene la aspiración de que en algún área, y yo sé que muchos de los que estamos aquí estamos sirviendo,
Pero el Señor quiere más que la salvación contigo. El Señor quiere que tú seas un contribuidor a bendecir gente que como tú y yo estamos necesitados un día, hoy hay otros que están necesitados y nosotros podemos ser gente que bendiga, gente que ayuda. Pero ¿cómo tiene que ser eso? Cuando nosotros hemos avanzado. Dice aquel pensamiento famoso que nadie puede dar lo que no tiene. Si nosotros no hemos avanzado con Dios, ¿cómo vamos a ayudar a avanzar a otros? Y dice la Biblia, por tanto, debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tener necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tener necesidad de leche y no de alimento sólido. Entonces imagina a mi edad ya tomando leche nada más. Y que me tengan cargado con lo grandísimo que estoy. O sea, esa imagen graciosa que le estoy pintando en sus mentes, esa es la imagen real de mucha gente cristiana de nuestro tiempo. Sangaletones así, mira, con el pomo de leche. Porque ha pasado el tiempo. Porque el Señor tiene aspiraciones de avance. El Señor quiere usarnos. Y aquellos rudimentos. Tú sabes que la Biblia es tan extensa. El mensaje esencial para la salvación es un mensaje claro. Es un mensaje que no hay mucho debate en la cristiandad. Todo el mundo sabe dentro del mundo evangélico, dentro del mundo cristiano, que hay que ejercer fe, que arrepentirse para que haya salvación y para que usted venga a ser hijo de Dios. Pero ese es el rudimento. Eso es para comenzar. Pero quedarse allí es como grande con el pomo de leche en la boca. Yo estaba estaba leyendo un libro de un autor, se llama José Grau. José Grau decía en su libro que el mayor porque estaban algunos cristianos decían, no vamos a estudiar temas difíciles de la Biblia, no vamos a estudiar temas apocalípticos o temas proféticos, y entonces daba un por ciento, creo que era como un 70% de profecía. Y entonces decía este teólogo, este maestro de la Biblia decía, y estos cristianos que quieren desechar esa porción tan grande de las Escrituras, quieren conformarse con una dieta casi de hambre, porque ese tema rudimentario, ese tema del ABC es muy importante, por ahí hay que comenzar. Pero el Señor quiere que nosotros metamos en otros temas. Nosotros estamos aprendiendo otras cosas de la Biblia. Y nosotros en lo personal estamos escudriñando, estamos buscando algún espacio, algún momento para aprender otro tema. ¿Qué dice la Biblia? Hay algo muy interesante que este texto dice a continuación. Y yo, al mirar a Miami, y digo, qué necesidad. Y me imagino que otras partes de los Estados Unidos también. Digo, qué tremenda necesidad de avanzar con Dios. Mira lo que dice, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Inexperto. ¿Qué cosa es un inexperto? Imagínense usted un especialista en albañilería o en cibernética o en qué sé yo, estomatología, un especialista en algo. Eso es un experto. ¿Usted cree que yo puedo ir a darle unos consejos a un dentista? Yo, Orlando Manso. Me va a decir, quítate más adelante, chico. Porque yo puedo darle algunos consejos a un ingeniero. Porque el experto es él. Un experto es aquel que tiene la capacidad de evaluar. Un experto es aquel que puede decir, eso sirve, eso no sirve. Un experto es aquel que puede plantearse un proyecto. Si es un ingeniero en construcción, un ingeniero civil, dice, yo puedo plantear el proyecto para hacer esos planos, para ejercer esa construcción, porque es experto. Pero los que son niños no tienen ninguna capacidad de ser expertos para evaluar. Recientemente tuve una conversación con alguien de aquí de Miami que lo conocí en un laundry, y entonces, y yo fui franco, yo le estaba diciendo que
algunas de las doctrinas que están enseñando en la iglesia donde está. Y yo le estaba diciendo, eso no está en la Biblia. Y yo le dije, ¿usted me puede decir el fundamento bíblico para eso que usted está diciendo y que le han enseñado? No pudo citar un versículo. Él lo que tenía era que dar obediencia. Tengo que ser obediente. Qué triste yo me quedé. Porque ¿tú sabes dónde termina la obediencia a un cristiano a su iglesia y a su pastor y a todo lo que es? ¿Dónde termina? Cuando esa gente ha dejado de estar conforme a la palabra de Dios. Y los cristianos de Berea revisaban a ver si lo que el apóstol Pablo decía era o no era. Y por eso nunca me voy a poner bravo porque alguien cuestiona la enseñanza que estoy dando. Porque si está fundamentada en la Biblia, si está fundamentada, yo no tengo que tener miedo. Pero cuando nosotros podemos evaluar, hay gente diciendo que toda la iglesia es lo mismo. Y hay iglesias que nada tiene que ver con Dios. Lo único de iglesia que tiene es el nombre. Pero como nosotros sabemos, y hay mucha gente que está corriendo, siguiendo cualquier viento, cualquier idea, cualquier cuestión. Y óyeme, ¿y cómo hay aquí? ¿Cómo están de acuerdo conmigo? Muchos hermanos, muchos. Pero nosotros tenemos que convertirnos en una iglesia que es experta en la palabra de Dios. Cuando desenfunda la espada de la palabra de Dios, sabe expresarle a la gente por qué es o por qué no es. Y sabe lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Porque son maestros, son maduros. Todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Por el uso. Conoce la Escritura. Conoce las doctrinas fundamentales del cristianismo histórico fundado por el Señor Jesucristo. Y discierne el bien y el mal. Eso es lo que está diciendo la Escritura. No podemos, no te cambies de iglesia fácil nunca. Cuidado. Y a lo mejor la iglesia Vida Nueva ahora mismo no tiene mucha comodidad en los asientos. Y no tiene un buen lugar, no tiene todo lo que quisiéramos tener. Pero yo creo que la iglesia Vida Nueva sí tiene una historia de Biblia, de palabra de Dios, y que estamos preocupados por estar conectados con el cielo. ¿Cuántos decimos amén? Y eso es prioridad. Los cristianos de la iglesia primitiva tampoco tuvieron mucho, pero andaban con Dios y estaban en sintonía con la Sagrada Escritura. Esa es nuestra prioridad. Y es nuestro deseo avanzar en esa dirección. Vamos a hacernos receptivos a la palabra de Dios. Vamos a dejar que Dios nos hable en su palabra, no solamente cuando llega el domingo, cada día de la semana. Preocúpate por alguna doctrina que todavía tú tienes dudas, que todavía tienes mil preguntas. Preocúpate, Señor, yo quiero que tú me enseñes eso. Y voy a empezar a leer eso, y voy a empezar a buscar información, y voy a preguntar, pero quiero avanzar para yo tener por el uso, el discernimiento del bien y del mal, para convertirme en un experto que evalúa lo que es tu evangelio, lo que tiene que ver con Dios y lo que te lleva a la eternidad y lo que no tiene que ver con Dios. Vamos a hacer una oración dando gracias a Dios por su palabra. Señor, muchas gracias por esta tarde que tú nos regalas. Qué bendición, qué poderosa es tu palabra. Tú dices que es como dinamita. Pedimos, Señor, que ella produzca efectos muy poderosos en nuestra vida. Concede en esta tarde que nosotros no seamos tardos para oír, que nosotros seamos sensibles, que nosotros seamos receptivos, que nosotros estemos abiertos, que nosotros estemos disponibles para recibir más y más tu palabra. Queremos estar en el verdadero evangelio, queremos estar en total acuerdo con lo que has dicho en la revelación divina. Queremos estar en total acuerdo con Jesucristo. Queremos, Señor, ser una luz, un faro que bendiga muchas vidas y que evidencien lo que es el evangelio, que evidencien, Señor, con sus palabras y también con sus actos lo que es el evangelio poderoso y verdadero plasmado en la Sagrada Escritura. Concédenos, Señor, escuchar tu voz cada día. Que seamos una iglesia que escucha
el mensaje tuyo cada día, que escudriña la Escritura, que aparta tiempo, que hace ajustes en su vida para aprender tu palabra, para rumiarla en familia y también individualmente. Glorifica tu nombre, haz que tu palabra nos renueve, haz que tu palabra nos inspire, que tengamos deseos de más y más de ti en esta iglesia Vida Nueva, y que también, Señor, estemos disponibles para darla a conocer, que no estemos mudos frente a la necesidad de la gente, que no estemos mudos frente a aquellos, Señor, que tienen enseñanzas tergiversadas y tan enormemente alejadas de tu palabra. Concede, Señor, que la iglesia Vida Nueva se expanda aquí en Miami, donde tú le has puesto. Ábranos las puertas y bendice. Y que cada domingo tú traigas a aquella persona que tú añadirás a la iglesia, usando tus instrumentos. Oramos por Cristo Jesús. Amén y amén.